Bien, en esta última parte del programa estamos conectados con el invitado ya antes mencionado, Jorge Espelucín, secretario general de la región Cajamarca del Partido Político Perú Libre, a quien le damos la bienvenida. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Siempre un gusto poder conversar contigo. Yo quiero partir la entrevista, Jorge, por esta nueva discusión política mediática generada. Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón por nueva constitución. Vladimir Cerrón señalando de que van a impulsar la Asamblea Constituyente, aprovechando que hay un integrante de Perú Libre en la mesa directiva, y Fuerza Popular, o Keiko Fujimori diciéndole a Cerrón, ubíquese, señor Cerrón. El hecho que le hayan dado un espacio en la mesa directiva no quiere decir que le vamos a permitir que impulse esa medida. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Bueno, Pedro, lamentablemente el hacer de tontos útiles a la derecha y al fujimorismo trae consecuencias como las que ahora estamos viendo. En segundo lugar, creo que estaba claro desde el comienzo, cuando 13 regiones, incluido Cajamarca, nos opusimos a esta alianza con el fujimorismo, que la correlación política de fuerzas en el Congreso estaba y estuvo siempre echada a favor del fujimorismo y la derecha, que han construido una dictadura legislativa en medio de este escenario de crisis política nacional. Por otra parte, Pedro, el escenario, un posible escenario para construir una nueva constitución no va a depender mucho de la bancada ahora, lógicamente cuestionada, de Perú Libre, sino más bien va a depender de la decisión que tomemos las organizaciones sociales para ir impulsando desde el sentimiento popular, desde las organizaciones políticas de izquierda, los movimientos sociales y todos los sectores que han sido y siguen siendo maltratados por esta Constitución, a cambiarlo a través de una nueva Asamblea Constituyente vía los estamentos populares que se establezcan. No con este Congreso, definitivamente, porque este Congreso defiende la Constitución del 93. Vladimir y Waldemar Cerrón sabían que estaban yendo a una mesa directiva con los hacedores de la Constitución del 93 y con los defensores de la Constitución del 93. Por tanto, creo que el discurso ahora tardío de Vladimir Cerrón no encaja ni en la perspectiva del Congreso fujimorista, ni en la perspectiva del movimiento social que quiere una izquierda coherente, construyendo el poder desde la izquierda y con el pueblo, construyendo el socialismo desde el pueblo y desde la izquierda, y no tratando de construir la izquierda con la derecha, con el fujimorismo y bajo los estatutos del sistema con los cuales confrontamos históricamente. ¿Pero tú crees, Jorge, que Vladimir Cerrón pecó de ingenuo al hacer esta alianza? Con todo el conocimiento, el manejo político, la doctrina de izquierda que tiene, la formación ideológica, ¿pecó de ingenuo? No, Pedro. Una cosa son los intereses de Vladimir Cerrón y el entorno de incondicionales que lo acompañan, que incluye los congresistas que han avalado esta alianza, y otra cosa es el sentimiento, la posición y la convicción principista del Partido Perú Libre, de las bases, de los militantes, que no compartimos de que Vladimir Cerrón sea un ingenuo. Más bien, es un líder político muy astuto que ha querido llevar, creo, el partido para satisfacer sus propios intereses y no los intereses del partido, de la militancia y del país. Por tanto, creo que la reacción de Keiko Fujimori ayer, refrendando esta supuesta amistad entre Perú Libre o entre los dirigentes de Perú Libre y de Fuerza Popular, ha quedado zanjada, ¿no? Creo que Vladimir Cerrón ha sido ninguneado por Keiko Fujimori, que se cataloga falsamente de la moralista del Perú, y ha recordado que la Constitución del 93, que tiene ya toda una historia de corrupción política, administrativa, y toda una historia de violación a los derechos humanos, va a seguir imponiéndose por encima de cualquier elucubración o afiebramiento político de Vladimir Cerrón. Creo que esta situación termina generando vergüenza dentro de la militancia de Perú Libre, porque si ves al líder del partido, al secretario general del partido, uno de los fundadores del partido, siendo ninguneado por una persona investigada por lavado de activos, vinculada a temas de corrupción, que lo ningunee de esa forma, con un calificativo de ubíquese, señor Cerrón, creo que ha causado profunda vergüenza dentro de la militancia de Perú Libre. ¿O me equivoco, Jorge? No solamente vergüenza, hay una indignación generalizada, Pedro,
Pero mira, aquí hay algo que debemos resaltar, ¿no? Este ninguneo político ayer hizo manifiesta esta señora que no tiene ninguna catadura moral política, no solamente colisiona con la hidalguía, con el coraje que hemos mantenido para sostener un partido de izquierda en medio de toda una vorágine de crisis política, sino que más bien detalla algunos entrincados bajo la mesa que hubiese podido tener Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori. Recordemos que ambos convenientemente les asiste pues la oportunidad de salir airosos de esta, entre comillas, táctica y estrategia política desde parte de Vladimir Cerrón. Creo que eso ha colisionado, ha reventado, se ha topado Vladimir Cerrón el día de ayer con el verdadero fujimorista, y creo que eso también detalla nuestra indignación porque, Pedro, déjame decirte que en la Asamblea Nacional de Perú Libre no hemos visto a nadie con más vehemencia, con más ímpetu defender y justificar la alianza con el fujimorismo y hasta justificar al fujimorismo en la política nacional como a Vladimir Cerrón y a Waldemar Cerrón, cosa que ha sido una actitud vergonzosa que ahora el mismo fujimorismo les está devolviendo. Han sido utilizados por los votos que necesitaban para validar la mesa directiva, y Perú Libre en la dirección política nacional ha sido utilizado para hablar, entre comillas, de la gobernabilidad desde una posición política que ha promovido la ingobernabilidad como fuerza popular y la ultraderecha. Creo que el Perú entero no se come este cuento de la gobernabilidad y por tal efecto la estrategia de aliarse la derecha con la izquierda. Desde nosotros, desde nuestra perspectiva, la izquierda jamás va a aceptar ni conversaciones, ni diálogos, menos componendas para ir a una mesa directiva o a cualquier alianza política con el fujimorismo después del daño político, moral y económico que le ha hecho al país. Y es que para muchos el hecho que Perú Libre llegue al gobierno terminaba siendo la primera ocasión de la izquierda de ser una importante fuerza política y sobre todo que tome las riendas del país. En un momento de crisis, de coyunturas muy polarizadas, se esperaba que la izquierda muestre mayor cohesión. Sin embargo, en estos momentos, Perú Libre, siendo el principal partido de izquierda, vigente en esos tiempos, muestra estos agrietamientos, estas fisuras políticas que hacen más daño a la situación nacional, Jorge. ¿Cómo van a enfrentar ustedes como militantes de las bases regionales estas componendas internas? Bueno, Pedro, nosotros nos hemos declarado en asambleas permanentes para analizar y finalmente definir también cuál va a ser el futuro de nuestra militancia y dirigencia en el seno de Perú Libre, resaltando que ni la militancia ni la estructura orgánica de las bases regionales del Perú somos responsables ni asumimos esta estrategia de aliarse con el fujimorismo. Sin embargo, cargar con la mochila tan pesada que significa estar sentados al lado del fujimorismo, someternos a la correlación de fuerzas políticas en el Congreso, creo que ningún militante y ningún dirigente va a poder con ello. Primero, por principios políticos e ideológicos, y segundo, por la historia de los últimos 30 o 50 años del Perú, que responsabilizan exclusivamente de las crisis al fujimorismo. Por tanto, creo que en los próximos días, al igual que Arequipa ha hecho una renuncia masiva de dirigentes y militantes en coherencia con la renuncia del congresista Quito, creo que Cajamarca y otras regiones haremos lo mismo dependiendo de este fin de semana en los que tenemos nosotros nuestra asamblea regional para definir cuál va a ser la estructura orgánica del partido. Pero antes, Pedro, como ahora, hacer un deslinde claro con el fujimorismo y con esta alianza en la mesa directiva de Waldemar Cerrón y Nano Guerra García, del fujimorismo y de la cúpula de Perú Libre, que no necesariamente es el sentimiento de las bases de un partido que se ha construido desde la perspectiva del seno popular, de la lucha popular y de la lucha por defender la democracia. No es posible que terminemos aliados con un partido que avala los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Fujimori, del gobierno de Dina Boluarte, y que avala todo tipo de corrupción en la dictadura de los 90 y en la de los últimos
8 meses con Dina Boluarte. Es inconcebible, política, ideológica y principistamente, estar sentados a la misma mesa, compartir un plan de gobierno, querer engatusar a la población desde una perspectiva que no nos corresponde como un partido de izquierda. ¿Y sienten ustedes esto como una oportunidad perdida, Jorge? Que en el próximo proceso electoral a la izquierda le va a ser mucho más difícil poder al menos tentar curules en el Parlamento, o mucho más difícil, casi imposible, al menos intentar una segunda vuelta presidencial? Yo creo que la dirección política del partido Perú Libre ha perdido el camino y la orientación ideológica de izquierda. Por tanto, no representan a la izquierda. El partido político, desde la base, nos mantenemos ideológica y políticamente, programáticamente, cohesionados por los principios de Perú Libre. Pero creo que la bancada de Perú Libre, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política han perdido la orientación de Perú Libre, de esta perspectiva marxista, leninista, mariateguista, y se han convertido, como repito, en los tontos útiles de la derecha y el fujimorismo, lo cual los terminará alejando totalmente de las bases y del movimiento social. Por eso, lo que ha dicho Vladimir Cerrón ayer, que el verdadero Congreso y el verdadero escenario para la nueva Constitución es el pueblo, sí, es cierto. La pregunta es si es que el pueblo aceptará el retorno de Vladimir Cerrón o de los congresistas que aún quedan con él, avalando este Congreso y esta dictadura en el seno de la población para debatir la nueva Constitución, una asamblea constituyente o el cambio que el país necesita. Y creo que si nosotros nos ponemos en el sentimiento popular, los únicos que están de acuerdo con esta alianza con el fujimorismo son los hermanos Cerrón, los 13 congresistas que acompañan a Vladimir y esta cúpula del partido que ha terminado esta sintonía con las bases que deberían mantener coherente y fielmente a los principios del partido. Jorge, para terminar, Perú Libre, dentro de la recomposición de las comisiones parlamentarias, terminó quedándose sin la Comisión de Constitución, que es la que quería, y que habría sido el triunfo político, entiendo, de Vladimir Cerrón si es que lo conseguía. Pero no fue así, porque el fujimorismo de saque se lo había negado. Pero se quedó con la Comisión de Fiscalización, que también es una comisión muy importante, más aún para ver lo que está haciendo el gobierno de Dina Boluarte. ¿Crees tú que podría dar la talla? ¿Sobre qué cosa tendría que girar la labor de la bancada de Perú Libre desde la Comisión de Fiscalización sobre los actos que podría estar perpetrando el gobierno de Dina Boluarte? Primero, Pedro, que hasta el momento este Congreso no ha instalado ninguna comisión ni de investigación, ni de fiscalización, ni... En segundo lugar, creo que volvemos a la correlación de fuerzas que le hace recordar el día de ayer Keiko Fujimori a su hasta hace muy poco aliado Vladimir Cerrón. Creo que por más que la Comisión de Fiscalización proponga investigar, sancionar o vacar a la señora Dina Boluarte, el Congreso es mayoritariamente fujimorista y de ultraderecha. El Congreso es mayoritariamente pro dictadura. El Congreso es mayoritariamente pro Congreso hasta el 2026. Y en esta perspectiva, creo que el concubinato, el maridazgo entre el Congreso y el Ejecutivo se va a mantener aún más allá de lo que pretenda individualmente la bancada de Perú Libre o cualquier otra bancada. Creo yo que la bancada de Perú Libre y la representación en la mesa directiva ha perdido toda moral política si es que se hubiese mantenido al margen de la mesa directiva con los principios políticos, con la lealtad al partido y al pueblo. Creo que Perú Libre desde el Congreso hubiese podido impulsar cualquier proceso de fiscalización, de denuncia y de construcción de una nueva constitución. En este momento estamos golpeados como partido, la bancada ha perdido total prestigio y la mesa directiva, como sabemos, representa un poder con el 4% de aprobación, lo cual popular, legal y legítimamente no representa nada. Jorge. Hemos caído en las manos del fujimorismo y de la dictadura gracias a esta pésima estrategia de unir a nuestro partido con lo más rancio y recalcitrante de la política, que es Fuerza Popular. Bien, Jorge, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchísimas gracias, Pedro.
Bien, muchísimas gracias. Ha sido Jorge Espelucín, secretario general de la región Cajamarca de Perú Libre, conversando con nosotros. Y nosotros hasta aquí hemos llegado con el programa. Vamos a la pausa, pero tras el corte se queda con Johan Ramírez en Presente y Futuro.